Sebastián de la Maldición es una película peruana de terror dirigida y escrita por Augusto Tamayo y protagonizada por Elisa Mercado, Andrea Luna, Luciana Blomberg y Andrés Silva. Ahora bien, esta película no llegué a verla en el cine porque cuando se estrenó en los cines peruanos yo ya estaba en Londres, así que no tenía la oportunidad de poder verla evidentemente, pero felizmente ha salido hace poco en una plataforma virtual de streaming llamada Netsum, y si no me equivoco, si es que la tratan de alquilar, la cual le dura por unos cuantos días, les va a costar algo así como $4, así que no es particularmente cara de ver, razón por la cual me animé a verla, ya que nuevamente no pude ver en el cine cuando salió. Y bueno, ahora en plena pandemia no hay cine, así que me pareció una buena idea darle una oportunidad, pues no en casa, a ver qué pasaba, especialmente porque en general siempre he disfrutado las películas de Augusto Tamayo e incluso he defendido películas que de repente no le han gustado a todo el mundo, pues no, como el último drama de época que hizo, ¿no? Que fue Rosa Mística. Y aparte me da mucha curiosidad saber qué es lo que haría Tamayo en una película de terror, pues no, porque básicamente se trata de un cineasta peruano muy experimentado que usualmente se ha dedicado a presentarnos dramas, thrillers, películas de época en las cuales han terminado siendo casi su especialidad, pero nunca una película de terror protagonizada por chicas jóvenes. Y habiendo visto a Sebastián de la Maldición, pues me doy cuenta de por qué nunca ha hecho una película de terror protagonizada por chicas jóvenes. Se trata de una suerte de experimento interesante en donde sí ha tratado de insertar algunos de sus fortalezas como cineasta, pero que al final desgraciadamente no termina de funcionar del todo. De hecho, debo admitir que nunca me asusté viendo esta película. Es una de las películas de terror menos terroríficas, menos tensas que jamás haya visto, que depende demasiado, yo diría, de los clichés del género, y que a pesar de tener uno que otro momento interesante, especialmente al principio de la película, honestamente para mí no funciona en lo absoluto. El comienzo de la película es interesante porque nos demuestra una fortaleza en particular de Tamayo, pero también una de las debilidades más fuertes de la película. La fortaleza viene siendo de que básicamente empieza con un prólogo en donde una profesora de universidad nos cuenta la historia de Sebastiana, pues no, que está basada en uno de los relatos de Ricardo Palma, evidentemente uno de los autores más importantes y más reconocidos del Perú. Entonces la recreación de este relato en la época del virreinato, con todos los, no sé, con el diseño de arte y con y la manera pues en que lo ha hecho de Tamayo de manera muy detallada, me parece que funciona muy bien. Esa es la fortaleza de esa secuencia. La debilidad es que creo que no era necesario que durase como 15 o 20 minutos, lo cual me parece muy exagerado, porque básicamente los primeros 15 o 20 minutos no contienen a las protagonistas de la historia, lo cual evidentemente hace que sea un poco más difícil desarrollarlas y caracterizarlas de manera satisfactoria en el resto de la película. Y además se siente un poco raro, pues no, porque uno sabe que es un prólogo, sabe que es simplemente como que la historia de trasfondo para el resto de la película, pero sigue avanzando y sigue avanzando y sigue sucediendo y llega un momento en que se siente súper tediosa, pues no. Entonces, no sé, me hubiese gustado que tomasen como referencia de repente los prólogos de películas como La Momia de Stephen Sommers del año 99, o incluso la primera película El Señor de los Anillos, que evidentemente, sin tener en cuenta las diferencias en presupuesto y en efectos visuales y esas cosas, creo que hacen un mejor trabajo mostrándonos el prólogo con la historia del villano de turno, porque es muy similar al objetivo principal del prólogo de esta película. El prólogo de Sebastiana nos cuenta la historia de trasfondo de la villana de la historia, o del antagonista, o quien sea que está acechando a nuestros protagonistas. Lo mismo pasa con La Momia, nos cuentan en el prólogo la historia de Imhotep. Lo mismo pasa en El Señor de los Anillos, en el prólogo nos cuentan la historia de Sauron. Y sin embargo funcionan en esos casos mucho mejor por el simple hecho de que duran menos, van más al grano, tienen mejor ritmo, no tienen relleno, y no creo que tampoco sea necesario ponerlo en el contexto de una clase universitaria. Creo que en el caso de Sebastián lo hicieron porque de ahí obviamente querían mostrarnos a las protagonistas en la universidad, lo cual entiendo, pero a la vez creo que si no lo hacías no perdías mucho y podías encontrar una mejor forma de introducir a las protagonistas. Es como si en El Señor de los Anillos nos mostraran a Galadriel contando la historia de Sauron en una clase de colegio para elfos pequeños, o si en La Momia también viéramos al personaje que hace el narrador, y me olvidé su nombre, Ardeth Bay, ahí está, es que no me dicen su nombre en la primera película, contándole esta historia a alguien más. O sea, no necesitas contextualizarlo de manera tan concreta. Pero eso es solo el prólogo. El resto de la película evidentemente sigue a un grupo de chicas que, como suele pasar en ese tipo de películas, escuchan esta historia y coincidentemente una de ellas tiene como familiar o como antepasado a Sebastiana, por ende su familia tiene la casa donde sucedió el asesinato que ella cometió años atrás. Entonces deciden ir en grupo a esta casa a ver qué pasa. Llegan, pasan un montón de cosas que supuestamente dan miedo,
Y sí, esa es básicamente la premisa de Sebastiana. No es la premisa más original del mundo, pues no es una de esas películas de adolescentes en peligro o de chicas jóvenes en peligro. Todas son mujeres porque me imagino que, no sé, son más vulnerables. Eso definitivamente es un concepto súper machista que hubiera sido interesante y hubiera sido bacán que traten de como que ir en contra de eso, pero esta es una película que utiliza los clichés, no va en contra de ellos, lo cual es una pena. Entonces sí, es súper predecible y creo que también un problema es el hecho precisamente de que sigue todos los clichés al pie de la letra. Tenemos escenas donde van como que están en la casa y se meten en un sótano y pasan cosas raras. Tenemos jumpscares todo el tiempo. Tenemos sombras que pasan detrás de ellos. Tenemos un personaje que aparentemente al principio parece ser sospechoso y se comporta de manera súper rara por absolutamente ninguna razón. Y al final termina siendo una persona común y corriente. Entonces tú te preguntas por qué actuaste tan raro al principio. Y de manera más sorprendente también tenemos una escena de desnudo increíblemente gratuita. Literalmente el personaje de Alicia Mercado llega a la casa de Sebastiana, donde supuestamente pasaron cosas horribles, pero como aparentemente es la arquetípica mujer o chica que solo piensa en sexo y en desnudos y en cosas así, llega, se calatea, se mete a la piscina y le vemos todo. Entonces no estoy en contra del sexo y la desnudez en general, evidentemente es algo parte natural de la naturaleza humana, valga la redundancia, y nada de lo que deberíamos tener vergüenza, pero cuando es utilizada de manera tan gratuita que no tiene nada que ver con la historia, sí me causa problemas, ¿no? Especialmente con el guionista y director es hombre. Entonces sí, eso es súper gratuito y no contribuye a nada. Y encima cuando ella está desnuda en la piscina, viene un personaje masculino, el personaje de Andrés Silva, y ella se tapa inicialmente, pero mientras siguen conversando le llega y tienen una conversación normal con ella calada ahí, entonces es súper raro. Entonces seguramente habrá gente que comente como que ay, ¿por qué dices esas cosas? No sé, o sea, simplemente es el hecho. Nuevamente, no tengo nada en contra de los desnudos, pero la manera en que está utilizada acá es tan gratuita y tan innecesaria, y donde tú dices, simplemente querían poner a este personaje desnudo, es todo lo que querían hacer. O sea, hay miles de ejemplos de escenas de sexo, escenas de desnudo que son muy importantes para la trama de una película, o que incluso te dicen algo importante sobre el personaje, o que están, no sé, están insertadas para generar algún tipo de reacción emocional en particular. Pero acá no, simplemente la ves ahí en la piscina y eso es todo, y no genera nada. Entonces eso definitivamente es un gran pero en la película. Pero incluso si no tienen nada de eso en cuenta, incluso si a ustedes no les fastidia la escena de desnudo, si no les fastidia el prólogo, creo que el mayor pecado que comete Sebastiana, es el hecho de que no da miedo. Es una película de terror que no da miedo, no hay atmósfera, la casa donde van nunca se convierte en un personaje más de la película. Nunca llegan a establecer de manera, digamos, eficiente la geografía de la casa. No sabes dónde están muy bien los cuartos, ni el sótano, ni nada de eso. Solo te ubicas un poquito en la sala y en la cocina y eso es todo. Los jumpscares no dan miedo. Probablemente también por el diseño de sonido que no es el mejor. Si crees que va a pasar algo raro cuando un personaje va al sótano, es porque probablemente va a pasar algo raro cuando un personaje va al sótano. No hay un buen desarrollo del suspenso, ni de la intriga, ni de la tensión. Y al final del día terminó la película y yo sentí de que no había pasado nada particularmente interesante en donde las protagonistas tenían algún tipo de decisión importante que tomar. Simplemente sentí de que conocieron la historia, fueron a la casa, vivieron eventos que daban un poco de miedo y de ahí en el clímax como que vino Sebastiana, pasó algo y terminó y eso es todo. Entonces no hay como que un arco de personaje interesante para ninguna de las protagonistas. Es una película interesante en el sentido de que ha utilizado como base un relato interesante que tiene un montón de potencial para básicamente desarrollar una película estereotípica de terror con chicas. Entonces eso creo que es lo que también me causa bastante problema, ¿no? El hecho de que tenía algo de potencial y decidieron tomar como que la ruta más predecible y facilista que encontraron, pues, ¿no? Y encima ni siquiera pudieron desarrollar mucho suspenso ni terror que digamos. O sea, no es una película que le vaya a dar miedo a nadie que haya visto cualquier otra película de terror antes, ¿no? Y eso definitivamente es un problema. Lo cual es una pena porque las actrices son buenas. Acá no tiene mucho que hacer, aparte de una de ellas que tiene que calatearse evidentemente. Pero el resto las he visto, en realidad todas las he visto en otras cosas, en teatro, en otras películas, en televisión, y todas son muy buenas actrices con mucho talento que podrían hacer algo más interesante, pero acá no les dan nada que hacer. Andrés Silva, totalmente desperdiciado también. Gianfranco Obrero sale en una escena como que para contar otra vez la historia de Sebastiana, pero con más detalles a uno de los personajes. Caterina D'Onofrio, que siempre es genial, es una gran actriz, sale en un flashback por un toque y creo que ni siquiera tiene diálogo. Entonces hay varias decisiones en esta película que me llamaron mucho la atención, especialmente pues no de parte de un cineasta tan experimentado como Tamayo. Yo a Sebastiana la Maldición le doy
Una estrella sobre 5. No me parece que funcione a nivel narrativo, ni a nivel de personajes, y mucho menos como una película de terror, ya que al final, ok, si va a haber desnudos gratuitos, si es que va a haber machismo, si es que, no sé, el prólogo va a estar mal, si es que la historia no está particularmente interesante, ok, digamos que eso está pasando, pero si es que la película de terror no da miedo, ese definitivamente es un problema muy grave, y el hecho de que no funcionen de ninguna de estas maneras hace que Sebastiana sea una de las películas peruanas más decepcionantes que haya visto en un buen tiempo. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Sebastiana. Ojalá hayan disfrutado de este video como siempre. No dejen de seguir a Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben. Y nos vemos en la siguiente. Chau.